Privilegio estar con ustedes y en especial compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, para las personas que no me distinguen y que, bueno, no recuerdan mi nombre es José Ignacio Leal, pues estoy para servirles y pues quisiéramos que por favor le diéramos paso a la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar por favor abriendo la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Por favor, la persona que va encontrando va diciendo amén. Efesios capítulo 2, el versículo 8 y el versículo 9. ¿Listo, mis hermanos? Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. ¿Cuántos ya lo tenemos? Bueno, mis hermanos, dice así la palabra del Señor. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, mis hermanos, vamos a estar orando. Padre, hoy venimos delante de ti a darte gracias por tu misericordia y por tu amor. Hoy, Señor, nos presentamos delante de tu presencia y te damos gracias. Señor, hoy ponemos nuestras vidas delante de tu presencia, ponemos nuestros corazones, ponemos, Señor, nuestras vidas. Señor, hoy en el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que tú, Señor, has hecho en nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que tu amor y tu misericordia abunden en nuestros corazones. Señor, hoy te pedimos que por favor nuestros corazones, Señor, estén dispuestos para escuchar tu palabra, tu mensaje. El mensaje, Señor, de las Escrituras, de tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, el mensaje que Dios ha puesto nuevamente en mi corazón para que lo comparta a cada uno de ustedes es: ¿qué es la salvación? Bueno, mis hermanos, este es un tema doctrinal que es importante saberlo y es muy importante tenerlo en claro. Es muy importante, mis hermanos, que usted y yo tengamos claro qué es la salvación, y es más, si somos salvos o no somos salvos. Puesto que hay personas que, siendo conocedores de Dios y llevando cierto tiempo en los caminos de Dios, dudan de su salvación o no creen que son salvos. Por eso es muy importante este tema. Mis hermanos, ¿qué es la salvación? La salvación es el acto por el cual el ser humano se despoja de la maldición de la muerte que produjo el pecado por la desobediencia del hombre, y alcanza la vida eterna que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos ya sabían esa información? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, mis hermanos, ¿qué es la salvación? La salvación es por gracia, no por obras. Nosotros, o un creyente, o un cristiano, o una persona que ama al Señor, es salvo no por obra, sino por gracia. Es un regalo divino de Dios. No es por lo que usted haga ni yo haga. La salvación no se puede comprar. La salvación no se puede alcanzar con méritos. La salvación es un don, es un regalo. La salvación es por gracia. Mis hermanos, lo vemos ahí en Romanos capítulo 9, el versículo 15. Por favor, la persona que lo va encontrando, por favor, dice amén. Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 15 y el 16. ¿Cuánto ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así de que no depende del que quiere, sino del que corre, sino de que Dios, que tiene misericordia. Mis queridos hermanos,
La palabra gracia traduce misericordia, bondad, favor inmerecible. También significa o traduce benevolencia o merced. Dios, en su infinita misericordia, en su soberanía, tuvo estas características para con usted y para conmigo. Dios tuvo con usted, mis hermanos. Dios tuvo conmigo. Dios tuvo con aquella persona que llegó a los pies del Señor. Tuvo misericordia, tuvo bondad, tuvo un favor inmerecible que obtuvo la persona, tuvo benevolencia y merced de parte de Dios. Eso Dios fue lo que Él hizo en usted y en mí. Amén. Mis hermanos, la palabra salvación en teología, o en teología el estudio de la salvación se llama soteriología. Eso lo vemos en un instituto bíblico. Mis queridos hermanos, ¿cuáles son los beneficios de la salvación? ¿Cuáles son los beneficios de la salvación? Los beneficios de la salvación son el perdón completo y libre y verdadero de nuestros pecados, una pureza perfecta y una perfecta relación de la presencia eterna del Señor nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que ahora usted tiene comunión para con Dios. Ahora usted puede ir delante de Dios y hablarle a Él, comentarle sus problemas, sus dificultades, sus luchas. Ahora ya no necesitamos de alguien, de un hombre que vaya y hable ante Dios. Ahora usted y yo podemos ir delante de Dios y hablarle a Él, comunicarle nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras luchas. Antes en el Antiguo Testamento tenían que hacerse sacrificios y el sumo sacerdote se los presentaba al Padre y Dios perdonaba los pecados del pueblo. Hoy en día, mis hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo nos presentamos delante del Padre y le hablamos a Él. Le decimos qué es lo que hay en nuestro corazón. Vamos donde Él. Le ponemos nuestras peticiones y Él nos oye. La palabra de Dios dice que Dios oye al justo. La palabra de Dios dice que Dios no oye al pecador. Pero si éste se arrepiente y se aparta de sus pecados, a éste sí escucha. Hago una pregunta: ¿usted se ha arrepentido de sus pecados? ¿Se ha arrepentido de pronto de lo que hacía antes? Es muy importante que el hombre viva una vida de arrepentimiento, que le diga: Señor, perdona mis errores y perdona mis fallas. Señor, pues yo quiero, Señor, que tú por favor abres a mi corazón. Es muy importante que nosotros vivamos en santidad. El hombre es llamado a vivir en santidad delante de Dios. Usted y yo no podemos vivir de cualquier forma, no, mis hermanos. Usted y yo hemos llamado a ser santos, hemos llamado a vivir en santidad y ese es su mandamiento. Dios dice: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Amén. Mis hermanos, yo no soy salvo. ¿Por qué motivo no soy salvo? Mis hermanos, hay muchas preguntas de ciertas personas que dicen que son cristianos. O hay personas que sus preguntas son: ¿usted en el nombre de quién es bautizado? Es la pregunta que le hacen a usted si se encuentra con alguien que es cristiano. Le dicen: ¿y usted en el nombre de quién se bautizó? Hay otros que preguntan y dicen: ¿ustedes guardan el sábado? Son preguntas que hacen. Pero mis hermanos, hoy les hago una pregunta. No les hago una pregunta que esté en quién es bautizado, que si usted guarda el sábado o no. Esa pregunta no se la hago hoy. La pregunta que le hago hoy es: ¿usted es salvo? ¿Usted es salvo? Y si es salvo, ¿por qué cree que es salvo? Amén. Hay personas que dicen: yo soy salvo por lo siguiente. Hay personas que dicen que son salvos, ¿por qué?
Dice, porque de pronto porque soy cristiano, por eso soy salvo. Otros, soy salvo porque mi familia es cristiana, nací en cuna cristiana. Otro dice, soy salvo, ¿por qué? Porque tengo un ministerio. Otro dice, soy salvo, ¿por qué? Porque he estudiado instituto bíblico, teológico, he hecho seminarios, soy salvo por eso. Otro dice, soy salvo porque hago buenas obras. Otro dice que soy salvo porque guardo los mandamientos. Y eso no es así. Yo soy salvo es por gracia. Es un regalo que Dios me da por gracia. No estoy diciendo que no lea la Biblia. No estoy diciendo que no predique la palabra de Dios, que no salga a evangelizar. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo, mis hermanos, que por favor esfuércense en que sus hijos sean creyentes. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tengamos claro que si yo soy salvo es por gracia, no por obras. Yo soy salvo porque un día Dios en su infinita misericordia perdonó mis pecados. Porque un día Jesucristo fue a la cruz, derramó su sangre preciosa. Porque un día Jesucristo cargó mis pecados en Él. Soy salvo, ¿por qué? Porque yo era merecedor del infierno, yo era merecedor de una condenación. Pero Jesucristo en su infinita misericordia entrega su vida por mí y me justifica delante del Padre. Soy salvo por fe. Amén. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? Amén. Es muy importante saber si soy salvo por qué. Lastimosamente personas cristianas, creyentes, dudan de su salvación. No creen que son salvos. Piensan que le hace falta hacer más méritos o tener méritos para poder ser salvo. Hay personas que aún siendo creyentes dicen, la única forma de yo estar cuando yo me muera y vaya delante de Dios. Hay personas que son creyentes y dicen que uno no puede saber si es salvo. La única forma es cuando llega delante del Padre, Él sabrá qué hacer con uno. Pero a mí las Escrituras me enseñan y me dice que yo soy salvo. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por mí. Soy salvo por fe, por gracia. Amén. Mis hermanos, vuelvo y repito, no soy salvo porque yo sea cristiano o porque pronto tenga algún o ejerza algún ministerio. Por eso no soy salvo, porque tome la Santa Cena. Por eso no soy salvo, porque tengo ministerio de alabanza, pastor, cualquier ministerio dentro de la obra. No soy salvo porque tenga títulos eclesiásticos, no. Mis hermanos, es muy importante tener claro, muy importante. Es muy importante hacer buenas obras. Es muy importante trabajar para Dios. Es muy importante anhelar, servirle al Señor. Es muy importante vivir en santidad. Es muy importante dar para la obra de Dios. Es muy importante evangelizar, ser testimonio, ser cartas abiertas a las personas. Es muy importante, y lo demanda la Escritura. Es muy importante congregarnos, pero tengamos claro que eso a mí no me da la salvación. No me da a mí la salvación. Mis hermanos, la salvación es personal. La salvación no es colectiva. Que como mi padre es cristiano, entonces como mi padre es salvo, entonces yo también soy salvo. No, es personal. Es personal. Mis hermanos, así yo guardara los 613 mandamientos que hay en las Escrituras. Así yo los guardara. Por eso no soy salvo. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Amén. Mis hermanos, es muy importante. Si una persona o creyente dice ser salvo, mis hermanos, si usted dice ser salvo, tiene que tener estas características, que es, entonces debe someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es salvo, debe que someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Debe que someterse. También no puede vivir en pecado. O sea, no puede ser usted esclavo del pecado. Si usted dice ser salvo, no puede vivir en pecado. No puede coquetearle al pecado.
No puede vivir un pie en el mundo y un pie con Dios, porque entonces no es salvo. Dios dice frío o caliente, tibio nada. Frío o caliente. No hay términos medios. Si es salvo, viva como una persona salva. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo está su testimonio? ¿Duda de su salvación? Hermanos, si duda de su salvación, acérquese a donde el hermano y dígale, por favor, hermano, por favor, explíqueme porque yo dudo de mi salvación. No sé si soy salvo. Está la hora que no sé si soy salvo. Y el hermano o el líder o la persona que Dios ha colocado, él con amor y con amor y con esa paciencia le explicará a través de las Escrituras si es salvo o no es salvo. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Amén. Una persona que es salva no puede vivir en pecado, no puede vivir en borracheras, no puede vivir en adulterios, en fornicaciones. Una persona que es salva no puede tener duda de su salvación. No puede tener duda de su salvación. Si alguien le pregunta por casualidad, dice, hermano, ¿usted es salvo? Sí, soy salvo. ¿Por qué? Porque la Escritura me lo dice. Porque Jesucristo murió por mí. Porque la sangre de Cristo me lavó de mis pecados y Él me justificó delante del Padre. Por eso soy salvo, no por mis obras, no por lo bueno que yo soy. No, mis hermanos. La salvación es por gracia, por la fe en Cristo Jesús, a través del conocimiento de las Escrituras. Cuando yo conozco las Escrituras, me voy empapando y voy conociendo que soy salvo. Y a través del Espíritu Santo. La salvación es por gracia, por la fe en Cristo Jesús y a través del conocimiento de las Escrituras y el Espíritu Santo confirmándome estas cosas. Hago una pregunta, ¿el Espíritu Santo le ha confirmado a usted? Amén. ¿Qué le ha dicho el Espíritu Santo a su vida? Mis hermanos, si alguien viene a mí y me dice, hermano, ¿usted cree que soy salvo? Yo no le puedo contestar esa pregunta. Eso nada más entre Dios y usted. Entre Dios y usted solamente. Mis hermanos, si dice ser salvo, o que eres salvo, debería llevar una vida en santidad. Vamos rápidamente ahí en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios, ¿cuánto lo tienen, por favor? Amén. Por favor, quisiera que ahí se levantara de su puesto y lo leyera duro. 1 Corintios capítulo 11, versículo 31, y que otra persona por favor lea 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. Primero, 1 Corintios capítulo 11, versículo 31. ¿Qué dicen, mis hermanos? La palabra del Señor dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amén. El versículo 2, el capítulo 2, disculpe, ahora 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Sí, mis hermanos, 2 Corintios capítulo 13, el versículo 5, como hay que leer. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos, o no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Amén. Mis hermanos, la palabra de Dios habla y nos enseña que usted y yo no tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Durante su vida cristiana, durante su caminar en el Evangelio, debe ser de examinarse a usted mismo. Sentarse calmadamente, sentarse y examinarse cómo es su andar. ¿Has muerto a este mundo? ¿Has muerto? Es necesario morir a este mundo. Es necesario que yo sea sepultado, que esta carne sea sepultada.
Pero si yo digo ser salvo, pero vivo como un mundano, vivo como un inconverso, vivo como una persona que no es temerosa de Dios, debo que examinarme a mí mismo. Hágase un examen de conciencia y diga cómo es su vida delante de Dios. ¿Se apasiona por leer la palabra de Dios? ¿En su vida está el estudio de las Escrituras? ¿Se apasiona por estar metido en las cosas de Dios? ¿O le da pereza? ¿Cada cuánto lee la palabra de Dios? ¿Cada cuánto lee las Escrituras? ¿Cada cuánto predica la palabra de Dios? ¿Cada cuánto comparte el Evangelio a su familia o a la persona que llega a su vida? ¿Es usted una buena carta abierta ante las demás personas? ¿O simplemente es fácil de confundir entre el uno y la otra persona? Conozco personas que no se saben si son cristianos o son inconversos, porque su vida no marca la diferencia. Y su vida como cristianos debe marcar la diferencia. Nosotros hemos llamados a marcar la diferencia. No puede usted vivir como una vida, como algo normal. Usted debe marcar la diferencia. No estoy diciendo que mire por encima del hombro a su semejante, no, marca la diferencia. Si alguien lo invita a pecar, entonces no vaya. Si le gustan las cosas del mundo o el mundo le está coqueteando, rechace esas cosas. Si eres salvo, debe que vivir como una persona salva, en santidad. ¿Cuánto dan la gloria al Señor, mis hermanos? Amén. Mis hermanos, las personas, entre comillas, que dicen ser cristianos, pero tienen la mala costumbre de serlo de enero a diciembre y de enero a noviembre, y después se pegan su canita al aire. Estas personas deberían sentarse y examinar y decir: realmente yo soy temeroso de Dios, realmente Jesucristo está en mi corazón, realmente Jesucristo reina en mi corazón, realmente yo soy salvo. Hay personas que a final de año se van y en enero vuelven otra vez. Yo dudaría de su salvación por sus frutos, por sus frutos. Yo no puedo decir que soy salvo y darme unas vacaciones, irme para el mundo. Espirituales. Amén. Gracias, Señor. Mis hermanos, una persona que es salva, su actitud debe ser esta. Vamos en Deuteronomio. Deuteronomio. Mis hermanos, estoy tratando de acortar el mensaje porque pues el mensaje me da para 50 minutos, pero no importa. Lo importante es tener la idea en cuanto a la salvación. Tienes 40, tranquilo. Hermanos, Deuteronomio capítulo 4, Sí. versículo 29. ¿Cuánto ya lo tenemos, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, quizás sí la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 4, el versículo 29. Dice así, mis hermanos, de la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya todos lo tenemos? Dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Vamos, si eres salvo, debes que buscar al Señor con todo tu corazón, como dice la Escritura, y con toda tu alma. ¿Qué quiere decir eso? Que su mente tiene que estar saturada de la palabra de Dios. Sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos tienen que estar encaminados a la palabra de Dios. Tienen que estar encaminados a la palabra de Dios. Mi corazón no puede estar dividido, una parte para el mundo y otra parte para Dios. Mi mente no puede estar gobernada por las cosas del mundo. Si soy salvo, debo que estar inundado de su palabra y creer
que la palabra me dice que soy salvo. La palabra me dice que soy salvo. No tengo por qué dudar de lo que dice las Escrituras. Ahí mismo en Deuteronomio capítulo 6, mis hermanos, Deuteronomio capítulo 6, el versículo 5 y el 6. Dice así la palabra del Señor. A ver, mis hermanos. Dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos. Mis hermanos, si eres salvo, su corazón debe que estar impactado por la palabra de Dios. En su corazón tiene que estar grabada la palabra de Dios. No podemos vivir una vida como cualquier otra persona que no conoce al Señor. Eres salvo. Muy importante tener claro si soy salvo. Si hoy murieras, ¿para dónde se va? Si hoy Dios lo llamara a la presencia de Él, ¿dónde pasaría su eternidad? ¿Dónde? Qué bonito decir, pues la pasaría y me iría con Cristo Jesús. Me iría con Cristo Jesús. Amén. Qué tan hermoso que un cristiano tenga seguridad de su salvación, que aun cuando esté en sus últimas, diga: me voy a encontrar con mi Señor. El Señor me está llamando. Tengo que irme delante del Señor por una eternidad. Y no de pronto, oren por mí. Oren por mí. Mis hermanos, muy importante, el tema de la salvación es algo muy importante. Hermano, hay dos clases de grupos de cristianos que he podido encontrar. Unos que dicen que son salvos y otros que dudan de su salvación. Hay dos posiciones o dos grupos de cristianos dentro del pueblo de Dios. Unos dicen que la salvación se puede perder. Hay cristianos que dicen que la salvación se puede perder. En mi situación, yo soy salvo y mi salvación no se pierde. La salvación es salvo, siempre salvo. Amén. No se pierde. Ahora algo claro, no crees que entonces yo me puedo ir y hacer lo que quiera con mi vida, irme para el mundo y vuelvo otra vez. No. Si soy salvo, aborreceré las cosas del mundo y no miré para allá. Amén. El ser salvo no significa tener la libertad de otra vez volver al pecado, ser esclavo del pecado, no. Vamos a ir rápidamente en Hebreos y pues Hebreos capítulo 2, ya para terminar. Hebreos capítulo 2, ¿cuánto lo tenemos, mis hermanos? Amén. Por favor, alguien que lo lea duro, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice, mis hermanos? Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Amén. Eso es un texto que nos sacan a personas que dicen que la salvación se puede perder, que hay que cuidarla. Hay que cuidarla porque si no la puedo perder. Mis hermanos, para terminar, las evidencias de que eres salvo son: se ha arrepentido de sus pecados y vives una vida en arrepentimiento. Su vida ha sido transformada por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Tiene una vida en crecimiento en la palabra de Dios y la fe en Jesucristo. También es que pasa de ser una persona que confiesa con su vida y produce frutos y confiesa a Jesucristo. ¿A quién?
aunque te cueste la vida. Mis hermanos, si eres salvo, no le importará perder su trabajo. Si eres salvo, no le importará que allí lo amenacen y le dicen, niega a Cristo o muérete. Usted dirá, me muero, pero no niego a Cristo. Si en el trabajo dicen, a partir de este momento no va a trabajar ningún cristiano más. Dice, pues no trabajaré más, pero no voy a negar a mi Señor. Amén. Si usted es cristiano, condúzcase como una persona que es temerosa del Señor. Amén. ¿Eres salvo? Amén. Si eres salvo, entonces celebre. Celebre que es salvo. Celebre que Jesucristo, gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, Él nos dio la salvación. Nos justificó delante del Padre. Nos hizo justos. Ahora en este momento delante del Padre es como si jamás hubiéramos pecado. Hoy, en este momento, usted es justo delante del Padre, aunque para el mundo usted es una persona llena, un borrón de errores y defectos. Ante Dios, usted es como si jamás hubiera pecado porque Él es justo. Gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Hermanos, vamos a estar orando. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy venimos delante de ti, darte gracias por tu misericordia y por tu amor. Padre, te damos gracias porque tenemos la confianza que nosotros somos salvos. Que si hoy tú nos llamas a tu presencia, Señor, vamos, Señor, delante de ti, Señor, y vamos a vivir una eternidad con Jesucristo. Señor, tenemos la seguridad, Señor, que gracias a lo que Jesús hizo allá en la cruz del Calvario, Señor, y gracias al precio que Jesús pagó por nosotros y nos compró a precio de sangre, somos salvos. No por nuestras obras, no por nuestras justicias, no por nuestros méritos, no por lo que hayamos hecho, no. Simplemente porque tú, Padre Santo, se dignó. Y esto es un regalo tuyo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Nosotros, hermano, Levanté las manos para decirle que